viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Un día más saludamos cordialmente a todos nuestros televidentes y amigos a través de esta pantalla y que nos pueden escribir a las siguientes redes sociales donde podemos estar en un contacto y que usted anime a que otros también puedan escuchar palabra de unción, palabra de vida y de bendición para sus vidas. Vamos a hablar hoy del corazón eucarístico de Jesús que debe reinar. ¿De qué se trata todo esto? Miren, cuando uno lee las Escrituras, nosotros sabemos que Jesús es de verdad Rey del universo. Pero cuando hablamos de reinado, no hay que entenderlo en el sentido humano, como aquellos grandes monarcas que la historia registra. No se trata de un reinado en el sentido de poder y de súbditos a quienes se someten porque están obligados a esa sumisión. Estamos hablando de un reinado de amor. ¿Y en qué consiste este reinado de amor? Pero antes de que podamos empezar a desarrollar la idea de este reinado de amor, es importante también recordar que el mismo Jesús nos habló de que el reino ya está en medio de nosotros. ¿De qué hablaba él? Miren, definitivamente que este mundo no conoce a Dios. Si el mundo, en el sentido humano, o diríamos espiritual, porque humano obviamente no da la oportunidad de reconocerlo, sino que se abriese a la escucha y a la observancia de la palabra, ya tendríamos el reino dentro de nosotros. En otras palabras, el reino es la posesión de la voluntad de Dios en nuestra vida. Poseer y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es el reinado, que es un reinado de amor, porque Dios es amor. Y el que ama, nace de Dios. Nos dice la palabra, el que ama, nace de Dios. Y Dios quiere que todos los hombres vuelvan a nacer. Nosotros hemos tenido el nacimiento fisiológico por medio de nuestros padres, pero ese nacimiento, que es terrenal, no necesariamente nos lleva al nacimiento espiritual, porque hay dos clases de nacimiento, el físico, pero también el espiritual. Cuando Jesús nos habla de su reinado, es de un nuevo reinado que viene de un ámbito espiritual a través del Espíritu Santo, y que Nicodemo, cuando Jesús le habla que tenía que volver a nacer, estaba bloqueado. Para él racionalmente no era comprensible cómo volver al vientre de su madre. Pero Jesús está hablando de un nuevo nacimiento, el nacimiento a la gracia, el nacimiento a la vida del Espíritu, donde todos tenemos que tener la oportunidad de conocer lo nuevo, la nueva creación. Jesús se hace hombre para enseñarnos todo esto, de que hay que volver a nacer, que hay que ser transformado. Y para ello requiere de un tiempo pedagógico, que es la evangelización, que en los 3 años que se presume pudo haber tenido para anunciar este reinado, cómo es Dios, cómo es su papá, cuánto nos ama papá Dios, qué quiere de ti, qué quiere de mí, qué espera de la humanidad, que volvamos al origen de lo que fue su plan y que lo va a establecer a su hora, porque Dios no puede fracasar en sus proyectos. Si Dios fracasa en su proyecto, pues no sería Dios. Por lo cual nosotros tenemos claro de que lo que Dios dice lo hace y lo hará a su hora, no por imposición, porque Dios no impone nada. El amor no se impone, el amor es un ofrecimiento, que yo tengo la libertad para acogerlo o rechazarlo. Allí entramos en lo que cuando Jesús
para sellar y manifestar hasta dónde va su amor por este proyecto, nos dice el Evangelio que tanto Dios amó al mundo, San Juan capítulo 3, 16, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Miren, ya aquí aparece una verdad y una realidad que nos trasciende. Si nosotros sabemos que morimos, pero también sabemos que hay algo más. Y Jesús nos viene a demostrar que ese algo más, Él lo va a vivir. Y para decirnos, no todo acaba con la muerte. Para mucha gente, la muerte, después que tú eres sepultado, ya no puedes esperar nada más. Y esa es una mentira que mucha gente tiene todavía en su pensamiento. Sí, cuando yo me muera, pues me queman y ya se acabó, tírenme donde quieran. Como diciendo, ya todo se acabó. No, no todo se acaba. Si fuera así, yo estoy perdiendo mi tiempo con ustedes, y no solamente yo, toda la iglesia pierde su tiempo, porque estamos hablando de algo que es un supuesto. Nosotros no estamos hablando de un supuesto, estamos hablando de una evidencia que se manifiesta en una opción, en una determinación, en una apropiación de una verdad que he acogido y la declaro. Declaro que Jesús es mi Señor, declaro que Jesús es mi Salvador, declaro que en Él yo tengo vida nueva, vida eterna. Cuando Jesús va a morir, se presenta delante de Pilato. Y hay un diálogo que podríamos nosotros extender en toda, diríamos, reflexionar a fondo sobre este diálogo sobre la verdad. Pilato queda impresionado de este hombre y le pregunta, ¿qué es la verdad? Jesús no responde. ¿Y por qué no responde? No porque él no quisiera responder a ello, sino que la respuesta no la va a dar él. La respuesta la tendrá que dar el que se adhiere a él. Es decir, si yo me adhiero a Jesús, si yo reconozco que es mi Señor, también reconozco que Él es la verdad. En otra palabra, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Cristo es la palabra, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es a través de mí. Por lo cual significa que hay que adherirse a Él, la verdad. Así, en este diálogo, Pilato queda intrigado y también ve que Jesús, en cierta manera, hablan como si es un rey. Le dice, tú eres rey. Pero le impresiona a Pilato de ver que este rey no es una amenaza. Un rey que no tiene una corte, un rey que está todo humillado, porque ya una vez que lo presentan delante de Pilato, Jesús ha sido torturado, Jesús ha sido golpeado. ¿Tú eres rey? Y Jesús responde, yo soy rey. Pero más adelante dice, mi reino no es de este mundo. De eso vamos a seguir hablando, porque hay que desarrollar la idea de qué significa este reinado de Jesús, que es una maravilla y que reinará ciertamente. Pero ¿cómo reinará? Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. No se aparte del televisor, ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, en este reinado de nuestro Señor, reinado eucarístico, y que estamos hablando de esa manifestación de Cristo como Rey, de cada persona que se adhiere, que lo reconoce como su Salvador y su Señor. Decíamos antes que en el diálogo que tiene Jesús con Pilato, hay un momento en que está intrigado Pilato, porque ve a este hombre que aunque su pueblo
algunos lo reconocen como rey. Recuerden que antes de la pasión, el domingo, como se le suele llamar el domingo de Ramos, Jesús entra y es recibido como rey. Hosana al Hijo de David, bendito el rey que viene. Cantan y la gente queda sorprendida, o sea, que ese hecho de la entrada triunfal de Jesús, pero a diferencia de los monarcas que entraban cabalgando en caballo y con una corte, con el ejército, Jesús va con gente pobre, gente sencilla y al lomo de una mula. O sea, que estamos hablando de una persona, pero ¿qué clase de rey es este? Todo lo quiere manifestar con signos, pero solo aquellos que tienen ojos de fe pueden descubrir qué hay detrás de este personaje. Por eso Pilato vuelve a entrar en el palacio, llama a Jesús y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿esa pregunta viene de ti o porque otro te la ha dicho? Y miren, esto es importante, esta respuesta que Jesús le da a Pilato. Lo que tú estás diciendo, ¿lo dices porque lo crees tú o porque otro te lo dijo? ¿Qué está intentando Jesús hacernos ver aquí? Que el reconocer al rey no es porque yo lo escucho, porque otro me dice, ¿sabes? Él es rey y por lo tanto, no. Eso representa una respuesta personal. Como también es personal decir, yo creo que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Señor y Salvador. San Pablo dirá, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer una declaración personal y pública de Jesús si no tengo la experiencia personal. Es aquí donde yo pienso que muchos cristianos católicos, quizás que no hemos quedado solamente en el cumplimiento, cumplo y miento, porque nos falta una adhesión personal, es decir, una respuesta que es fruto de una experiencia, de un reconocimiento, poder decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es a quien libre y voluntariamente por amor cedo mi vida, mi voluntad. Él tiene que reinar. Es una adhesión, repito, personal. Así como cuando usted, pero mucho más obviamente, hace opción en una elección presidencial por el que a usted le parece que es su personaje, diríamos, favorito, y usted vota por esa persona. Nosotros también votamos, pero en este caso, no solamente por un voto de interés público, sino porque estoy convencido que Él es la respuesta que necesitamos. A diferencia de todos los otros monarcas, Jesús no desilusiona, Jesús no decepciona. ¿Cuántas veces nos hemos desilusionado de personas en quien uno puso su confianza o su esperanza y terminó siendo un fracaso y una frustración? Pues no pasa así con Jesús. Por eso Él habla con el ejemplo. Si ustedes no creen en lo que yo les digo, crean a las obras, porque las obras hablan. Por eso entra Jesús como rey humilde, sencillo. Y le dice posteriormente, Jesús contestó, mi reinado no es de este mundo. Si fuera rey, los de este mundo, mis guardias habían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. ¿Qué significa esto? Atención, no significa que Jesús vive en la estratosfera, no significa que está por otro planeta, no, significa que este mundo, en el orden que se mueve, no es capaz de entender el orden espiritual. Y no es que el ser espiritual nos quita la voluntad de hacer las cosas propias del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, porque tenemos una mente distinta, una forma de actuar distinta, una forma de hablar diferente. Jesús no nos está distrayendo o sustrayendo de una realidad temporal. Estamos en el tiempo, pero trascendemos el tiempo. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos conscientes de nuestras limitaciones, pero también conscientes de que en Dios hay ilimitado espacio, diríamos, de más de lo que uno puede pensar e imaginar. Por eso el reino empieza aquí. Si Jesús hubiera dicho, mi reino no es de este mundo, por lo tanto no podríamos aceptarlo en este mundo. Cuando Él le dice, el reino ya está en medio de ustedes, es aquel que ha acogido esto.
Y aunque lo he escogido, este mundo no conoce a Dios. Si conociera a Dios, no lo hubiera crucificado, no lo hubiera entregado. Por eso dice Jesús, si mi reinado fuera en el orden de este mundo, mis soldados hubieran peleado por mí. Pero Dios no está en un conflicto de destrucción ni de matanza, como lo ocurre en las monarquías y en los reinados del mundo. Porque es el reinado del amor, no el reinado de la muerte. Es el reinado del perdón, no del odio. Es el reinado de la misericordia y de la compasión, no de la indiferencia ante el dolor humano. Y como no bebemos de esa palabra, es difícil entender. Dice Jesús más adelante, y esto es hermoso. Dice, Pilato le preguntó, entonces, ¿tú eres rey? Si Jesús fuera contradictorio, no me entendiste. Dice, lo afirma, yo soy rey. Tú lo estás diciendo ahora, aunque no está convencido Pilato de ello, pero dice, ¿tú eres rey? Lo soy. Soy rey. Y además añade, yo soy rey, yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está al lado de la verdad escucha mi voz, claramente, como estamos escuchando, porque he reconocido que esta persona tiene la palabra viva. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Hasta ahí llega Pilato. No puede trascender más. Y no porque Dios no quiera, sino porque no conoce aún la gracia que viene de lo alto. ¿Se condenó por eso Pilato? No lo sabemos. Nosotros no podemos juzgar con criterios humanos, eso solamente le toca a Dios. Obviamente él era romano, pero no quiere decir que todos los romanos fueran necesariamente malos. No vamos a entrar en esa polémica para ver qué ocurrió después. Lo que sí sabemos es que la mujer de Pilato tuvo una inspiración y decía, no te metas con ese hombre. No te metas con ese hombre. Pero bueno, queridos hermanos, vamos ahora a hacer un paréntesis porque hay que continuar con el tema para llegar entonces qué significa verdaderamente ese reinado de Jesús sobre toda la humanidad y de manera muy particular en esto que es para él su gran manifestación, el pan de vida. Ya volvemos, no se aparten. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, hablando sobre este reinado eucarístico de Jesús. Su corazón que tanto ama al mundo. Hemos estado mirando cómo en la misma escritura, en ese diálogo que Jesús tiene con Pilato, subyace una verdad que solo aquellos que en el Espíritu saben interpretar, pueden entender de que Jesús estaba hablando de una nueva monarquía, no de la carne, no del mundo, sino de su maravillosa manifestación como Rey de todo el universo. Cuando Jesús termina de hablar y le pregunta a Pilato, ¿y qué es la verdad? Jesús no responde porque ya dijimos antes que esto representa una respuesta personal. No porque otro te lo diga, tú tienes que experimentarlo en tu fuero interno. Y más adelante, Pilato se da cuenta que este hombre no ha cometido nada que merezca la muerte. Y pareciese que tuvo la intención de decir, oigan, este hombre hay que librarlo, pero sintió también la presión de un pueblo que estaba infectado diabólicamente, que comienza a decir no porque querían sangre. Quizás sin saber de que esa sangre iba a ser el sello que marcaría la manifestación del precio del rey que muere por sus súbditos.
Sí, porque esto Jesús de alguna manera lo dijo en una de sus parábolas, ¿no? De aquel rey que habían mandado a pedir cuenta a los súbditos y mataron a los súbditos, luego manda a su propio hijo pensando, bueno, a mi hijo lo van a respetar, y sin embargo también lo matan. Jesús está hablando de lo que él mismo le tocaría vivir. El padre manda a su hijo para que sea reconocido como rey, para que lo puedan recibir, y sin embargo lo matan. Por lo cual también sabía Jesús que ese reinado tendría que comprarse a precio de sangre. Es lo que nosotros llamamos la redención, morir a precio de sangre. Pero antes de padecer, Jesús, que sabía que iba a establecer el reinado del amor, ofrece su propio cuerpo y celebra con los discípulos. En Juan 13 dice, tanto he deseado estar con ustedes antes de padecer. Jesús toma el pan, lo parte y lo reparte a sus discípulos. Tomen, coman, esto soy yo. Él sabía que iba a morir. Realmente la pasión empieza desde el mismo momento de la cena pascual, porque en esa pasión ya está el traidor, ahí actuando, ya ha cancelado, diríamos, el precio de la entrega de Jesús, y nada más estaba esperando el momento para sellar aquella injuria, aquella ofensa terrible contra el Creador. Ahí, hermanos, vemos el amor infinito de Dios. Como un beso entregas al Hijo del Hombre. Porque Dios, no importa cuánta ofensa le hagamos, siempre está dispuesto a reconciliarnos, a perdonarnos. Nos ama locamente. El amor de Dios, lo digo, es demencial. Nadie ama a su enemigo. La tendencia normal es que si alguien me agrede o me ofende, yo guardo distancia. Solo aquel que de alguna manera va descubriendo el inmenso amor de Dios se va contagiando de esos sentimientos, de forma de pensar, de forma de actuar. Y Jesús quería eso de sus discípulos. Ellos no lo podían lograr por propio esfuerzo. Tenían necesidad de una gracia del Espíritu Santo que descendería sobre ellos y los llevaría también a la verdad completa. En este itinerario, Jesús va a morir, entrega su vida. Y cuando muere en la cruz, hace su gran testamento, ya hemos dicho, entrega a su madre, a Juan, al discípulo amado, que nos representa a todos nosotros, y el discípulo la coge. Al final del texto del capítulo 19 hay esta afirmación que hace el mismo Juan y que a continuación queremos compartir con ustedes. Como era el día de preparación, los judíos, dice la palabra, no querían que los cuerpos quedasen en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Estamos hablando de la Pascua. Y en la Pascua se sacrificaba el cordero. El cordero ya no será un animal a partir de este momento. Es el mismo Dios hecho cordero. Es el mismo Señor. Y por eso se deja matar por amor. Él entrega la vida, gratuitamente la da. Y sigue diciendo Juan, y no le clavaron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza. Al instante salió sangre y agua. El que lo vio, obviamente Juan el testigo, vio, da testimonio y él sabe que su testimonio es verdadero. Esto sucedió, atención a esta expresión. ¿Para qué ocurre todo esto? Para que se cumpla la escritura que dice, no le quebrarán ni un hueso, ni un solo hueso, y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron, para que se cumpla la escritura. ¿Qué quiere decir todo esto? Iba a reinar, pero ¿cómo va a reinar? Reina ahora y trasciende como el pan que da la vida, como aquel alimento capaz de transformarnos. Y este es el reinado del amor, el reinado de Jesús
pan de vida, Eucaristía, Cordero inmolado, que con amor eterno te ha amado y pagó con su sangre preciosa tu rescate. En otra palabra,